Nos acompaña en nuestros estudios el presidente de CEL, Daniel Álvarez, con quien conversaremos sobre varios temas. Bienvenido. Muchas gracias, Astrid. Muchas gracias a los pueblos salvadoreños que nos ven. Y bueno, para poner en contexto, porque uno de esos temas que nos ocupa hoy es esta nueva entrega de este paquete de 32 cajas que fueron entregados, valga la redundancia, a la Fiscalía General de la República con más pruebas que estarían demostrando corrupción en el caso conocido como El Chaparral. Tenemos una nota que nos ha preparado la producción, vamos a verla. Okay. El titular de la CEL llegó hasta la Fiscalía General de la República con estas 32 cajas que contienen más evidencia que fortalecerá la investigación en contra del expresidente Mauricio Funes y otros exfuncionarios ligados al caso conocido como El Chaparral. Adicionalmente, no solo estamos presentando evidencia con respecto a toda la corrupción que cometió el nicaragüense, sino que adicionalmente dándole seguimiento a todo lo que ha sido El Chaparral durante todo este tiempo. Ya que esta corrupción viene desde los gobiernos de Arena hasta el gobierno de Sánchez Serén. La información ahora está en manos de la Unidad Especializada contra el Lavado de Dinero y Activos del Ministerio Público. Son aproximadamente 1.600 folios por cada caja que contienen expedientes administrativos, ofertas, procesos de licitación, contratos suscritos y otros documentos de los años entre el 2015 y 2018. Porque no solo le robaron a la CEL como institución, sino que es un robo descarado que tuvo el país. Y también adicionalmente exhorto a la Fiscalía, lo he dicho incontables veces, hemos puesto aviso incluso, que no solo es El Chaparral, sino que todas las instituciones relacionadas a la CEL. Para que la continuidad de este proyecto sea determinado quiénes han tenido participación en hechos delictivos, si además de los hechos delictivos comunes hay delitos de corrupción, que es obvio por la modalidad que se tenía con la fase primera. Recordemos que de acuerdo a las investigaciones, más de 45 millones de dólares fueron desviados de ese proyecto. Parte de este dinero a cuentas personales del expresidente Funes del FMLN. Todo lo que se pudo hacer, cuántas escuelas pudimos haber arreglado con esa cantidad de dinero en donde fue a parar a las manos de alguien, a las manos del SPA. Insisto, hay tarjetas de crédito a nombre de funcionarios públicos del gobierno anterior. La presa hidroeléctrica El Chaparral en un inicio costaría 207 millones, pero debido a las irregularidades, el proyecto le costará ahora al país 756 millones de dólares, es decir, más de 500 millones de dólares extra. Isabel Ramos, Noticiero El Salvador. Muchísimas gracias, Isabel. Bueno, Daniel, usted se apersonó a la sede fiscal para poder encontrar suficiente, o entregar, mejor dicho, suficiente prueba documental que estaría demostrando posible corrupción por parte de los gobiernos del FMLN. Bueno, de hecho, sí, esta prueba documental que llevamos era en parte una petición de la Fiscalía, pero adicionalmente ya se encontraron hallazgos no solo de los que ya sabemos que están con nombre y apellido, como lo son el nicaragüense, su compañera de vida, o yo no sé qué es, Mecafé y estos funcionarios, sino que adicionalmente la corrupción del Chaparral no se quedó ahí, sino que continuó durante el periodo de Sánchez Serén. Todas estas pruebas o todo esto que estaba ya ahondando la Fiscalía, nosotros estamos presentando todavía más en estos 1.600 folios que terminamos de entregar el día de hoy. Bueno, en realidad es querer tapar el sol con un dedo, que solo fueron los 108 millones del arreglo directo, que en realidad Funes fue el que lo cerró y fue a donde fueron a parar el dinero, pero en realidad esto venía desde la contratación de Astaldi, que fue en la época de Elías Antonio Saca. Todo esto es lo que nosotros estamos presentando, cómo se contrató a Astaldi, cómo llegó a aparecer en el arreglo directo, cómo fue que después de todo esto el Chaparral continuó, pasaron 10 años, 3 gobiernos distintos en el cual no habían tenido un avance significativo en la obra hasta que vino el gobierno del presidente Bukele, en donde realmente se le metió diente a la ejecución de la obra. Bueno, todo esto es parte de la información que se le está presentando a la Fiscalía en estos 1.600 folios, en estas cajas que fuimos a entregar ahora. ¿Podría ampliarnos, Daniel, acerca del contenido de esas 32 cajas? Bueno, es una información amplia, suponemos sobre, me imagino, el tema de licitaciones, contrataciones, gastos.
Tal cual. O sea, ahí están cómo llegó, cómo fue que se dio de manera arbitraria a Astaldi el primer contrato, puesto que se declaró desierto varias veces. Y esto viene del tiempo de Tony 2008. Saca. Eso sí 2008, fue 2008 más o menos. Entonces, la primera piedra la puso Tony Saca, de hecho. Entonces, pero para poderla poner la primera piedra, empresas que se dedicaban a hacer presas, de hecho, no le fue adjudicado el monto y se lo adjudican a Astaldi, que en ese momento en lo que era experta era en hacer carreteras. ¿Cómo le dan a alguien que es experto en hacer carreteras una presa? Que es algo sumamente complejo, incluso dentro de un proyecto hidroeléctrico hay carreteras. Y lleva una diversidad de ingeniería muy grande, en donde esta empresa claramente no estaba especializada en el tema. Adicionalmente, que no se tenía un diseño final, de hecho, o sea, y vienen y aún así lo otorgan. Después aparece el gobierno de Funes, en donde el gobierno de Funes no viene y hace un arreglo directo con esta empresa, cuando ya se le habían dado un anticipo, porque eso fue anticipo y no tenía la ejecución de la obra, quisieron hacer creer en ese momento, porque el anticipo, la ley dice claramente que solo se puede dar hasta el 30%. Bueno, le habían dado ese 30% y el avance no era del 30%. Y adicionalmente le pagan más a esta empresa. Todo eso es lo que nosotros estamos presentando en estos folios, toda esa prueba documental de cómo fue que llegaron hasta ese punto en donde estamos demostrando y estamos entregando todo muy bien documentado de cómo fue ese saqueo en el tiempo desde Saca hasta Mauricio Funes. Adicionalmente, cómo se continuó, por qué continuaron el proceso de la ejecución de la obra cuando, repito, ni siquiera tenían diseños terminados en ese momento y aún así tomaron la decisión de continuar la obra. Todo esto y hay varias cosas, obviamente por el término de la investigación no podemos ahondar más con detalle, porque eso ya es trabajo de la Fiscalía, pero eso es lo que nosotros hemos estado entregando. Toda la documentación la entregamos en tiempo, toda la documentación la entregamos completa, con todas estas pruebas de lo que hicieron, esa barrabasada que hicieron de robarse $700 millones. ¿Verdad? A ver, al final, ¿a cuánto asciende el total de pruebas que han logrado reunir y con las que van a sustentar esta acusación con este caso tan emblemático y tan importante? Solo esta última entrega a la Fiscalía fueron 32 cajas. Ya habíamos hecho otra entrega también al Juzgado Noveno de Instrucción de otras 30 cajas más. O sea, esto ha sido un proceso de un año que junto con la gerencia legal de CEL y los querellantes que nosotros nombramos ya en el gobierno del presidente Bukele, ya en esta administración, gracias a ellos hemos podido recabar adicionalmente a la colaboración de organismos internacionales como lo es CICIES, en donde nos han prestado colaboración como con peritajes para ver todo aquello y demostrar que lo que habían dicho en aquel momento, que la montaña se había movido, no fue así. O sea, no fue como ellos lo estaban pintando, que la montaña no se ha movido, la montaña ahí está. De hecho, si hubiera habido un movimiento de tierra, no se hubiera seguido la construcción del proyecto. Más sin embargo, lo siguieron construyendo. Ha sido un proceso bastante largo. De hecho, ya obtuvimos resultados de todo este trabajo que ha hecho la CEL. Logramos un embargo hacia Astaldi, porque aquí tiene que haber, si hay un corruptor también, o sea, fue alguien que dio dinero a un funcionario, o a varios en este caso. Y probamos que no solo eran los 3.5 millones que fueron a parar al SPA de la Michi, sino que adicionalmente había un perjuicio a la institución, porque eso era parte de un crédito con el banco, con el BESIA, y tuvimos que pagar todos nosotros de nuestra bolsa cuando pagamos el recibo de energía, el préstamo que dio el BESIA para hacer el chaparral. O sea, todavía vinieron y se robaron el dinero de un préstamo. Todo esto es lo que hemos comprobado, y también la energía que se dejó de vender durante los 10 años
que ya tuvo que haber estado listo el Chaparral, porque es un proyecto de esa magnitud, lo más que dura son 4 años. Supongamos que tengamos algún inconveniente o algo, son 4 años y medio. Entonces, ya todo el tiempo que el Chaparral dejó de producir, que ya estamos pagando un crédito, no solo su capital, sino que también su interés de lo que habían sacado hace 10 años atrás, ya lo estamos pagando todos los salvadoreños. Y esto llevó a una pérdida de 236 millones de dólares más o menos. De la energía que no se logró De la energía que no se logró vender, adicionalmente a los 60 millones que pagaron de más, adicionalmente que pagaron un anticipo de algo que no se cumplió. A ver, estamos hablando de una investigación muy grande y un caso muy emblemático, muy serio, porque, bueno, estamos hablando de muchísimo dinero, muchísimos millones de dólares que han costado también al bolsillo de los salvadoreños y que involucra a 3 gobiernos. Exacto. O sea, como lo decía, y todos están sumamente ligados. Lo que vemos hoy en día con los diputados y Arena y el Frente que se andan abrazando, pues ahora es público, pero en ese momento, o sea, el presidente de la CEL que tenía SACA, fue por mucho tiempo el presidente de Funes, después entra otro presidente de la CEL y el presidente que salió con Sánchez Serén era director de la junta directiva del presidente de CEL de Funes. O sea, están extremadamente ligados, o sea, todo para poder armar esto no fue solo de un gobierno, o sea, vinieron y lo vinieron arrastrando. También el último gobierno lo que hacía era encubrir al anterior, porque todos estos resultados que yo les estoy viniendo a contar, esto lo hicimos en 1 año y medio. Bueno, de hecho, en menos tiempo, porque cuando se dictó la orden de embargo, la primera orden de embargo con los bienes que estaban del Chaparral en el sitio, fue hace más de 6 meses. O sea, nosotros venimos a comprobar lo que ellos nunca hicieron. ¿Por qué? Porque se estaban cubriendo. O sea, siempre han estado entrelazados y cubriéndose el uno al otro. No hubieran podido hacer un robo tan grande si no estuvieran enterados todos estos personajes de los que estamos hablando. De hecho, bueno, dentro de todo el marco que nosotros hemos encontrado, esto es adicionalmente, son avisos que nosotros hemos puesto a la Fiscalía, hemos encontrado tarjetas de crédito, lo he dicho innumerables veces, a nombre de un funcionario. A ver, cuéntame un poco sobre este tema de la tarjeta de crédito. ¿Cómo se encontró y para qué la utilizaba? ¿Y cuál era el mecanismo? Y además, ¿por qué no tenía controles en su momento? En realidad eran 4 tarjetas de crédito. Usualmente es una la que más impacta porque esta tenía $600,000 de saldo gastado, pero en realidad habían otras 2 tarjetas de crédito que ni siquiera tenemos en qué se gastaron ese dinero, más solo tenemos los comprobantes de pago hacia estas tarjetas que eran anticipados, o sea, tenían pagadas estas tarjetas antes de su corte y los estados de cuenta llegaban a la casa de un funcionario, porque la CEL, sí, no solo es la CEL, tiene sus empresas relacionadas, que es la INE, GEO, ETESAL, en donde no había un control. El mismo presidente de la CEL, obviamente, tiene bajo su cargo el control de estas instituciones. Y obviamente fue un despilfarro espantoso, o sea, ocupaban, o sea, en realidad siempre escuchaba que la CEL era la caja chica del Estado. No, qué bueno hubiera sido que hubiera sido para el Estado y hubieran ocupado el dinero para hacer algún tipo de obra para el pueblo. No, lo ocupaban como caja chica para ellos. Tenían, vuelvo a repetir, habían tarjetas de crédito, las que nosotros tenemos prueba de esas estados de cuenta, todos son viajes, o sea, bueno, incluso hay viajes a exfuncionarios de la Asamblea Legislativa en estos estados de cuenta, hay viajes a exdiputados, o sea, es un montón de hallazgos los que nosotros encontramos. Daniel, ¿nos puede adelantar los nombres de estas personas de la Asamblea Legislativa que fueron enviadas de viaje con estas tarjetas que fueron encontradas? Bueno, de hecho sí, o sea, cualquiera que me pregunte lo puedo entregar, o sea, ¿qué hacía una empresa como INE pagándole viajes a Sigfrido Reyes? Okay. No tiene objetivo, o sea, es ridículo que un diputado en ese momento o funcionario de Proesa, la INE le tuviera que pagar a él un
un viaje. O sea, no se puede. Por eso, ¿Fueron varias ocasiones? ¿Gastaron bastante dinero en esos viajes? Sí, solo en... ¿Se justificaron de alguna forma? No hay ningún tipo de justificación. Esto es lo que nosotros fue precisamente los avisos que presentamos. Obviamente la Fiscalía tendrá que hacer una investigación de todo lo que estoy diciendo. Ellos deducirán las responsabilidades que hicieron. Incluso hemos encontrado no solo la parte de los viajes a ellos, sino que también favorecer en la compra de combustible a familiares de ellos mismos. Okay. Obviamente, repito, lo tiene que ya será la Fiscalía que cuando me pida toda esta información, ellos deducirán responsabilidades y por qué a estos familiares de estos funcionarios les daban ese tipo de contratos. O sea, no es posible. O sea, realmente la CEL era la caja chica de todos estos funcionarios. A muchos hemos encontrado tanto de Arena como del FMLN. O sea, no es que era un partido en específico. Para robar, ahí sí son amigos, ¿verdad? Pero de lo contrario, frente a nuestra cara nos mostraban que eran enemigos, pero en realidad, viendo las pruebas y los documentos que nosotros tenemos, ellos trabajaban en conjunto prácticamente. A ver, si podemos determinar o lograron cuantificar, digamos, qué tanto se gastó. El ex titular de CEL, David López, es justamente la persona que está siendo denunciada por este uso indebido de una tarjeta de crédito para gastos personales. ¿Lograron cuantificar cuánto se gastó esta persona? Estamos todavía ¿Y en qué se lo gastó? O sea, hay viajes, hay hasta, bueno, de hecho hay hasta alquileres de limusina. O sea, tan ridículo que hay alquileres de limusina. O sea, cuando la mayoría de gente tiene que todos los días meterse a la bolsa para poder pagar el pasaje del transporte colectivo. Y había funcionarios que andaban en limusina. O sea, eso no tiene ningún tipo de sentido. O sea, ¿por qué? ¿Por qué razón? Y ahí están estos recibos para este objetivo. De hecho, adicionalmente, bueno, tenemos un pozo que fue creado, que no sabemos con qué objetivo fue excavado ese pozo, en un lugar en donde no hay ningún tipo de factibilidad de que existiera geotermia en ese sitio. O sea, no tiene ningún tipo de objetivo. Adicionalmente, que en el mundo, ya sabemos cuánto cuesta un pozo de geotermia, usualmente en el lugar más caro, en donde hay difícil acceso, en donde hay que traer maquinaria especializada, todo eso, el pozo más caro andará costando entre 5 y 6 millones de dólares. Y este pozo, que no tenía ningún tipo de beneficio, que no tenemos ni la menor idea de por qué lo excavaron, costó 13 millones de dólares. Y donde no hay ninguna prueba de por qué lo habían excavado, no hay ningún motivo en ese sentido. Bueno, sin duda alguna, este caso lleva bastante tiempo en los tribunales siendo investigado. De hecho, estas pruebas se suman a otras que fueron presentadas en diciembre pasado, ¿no? Eso fue un aviso, porque okay, los documentos que nosotros llevamos va ahondando específicamente el Chaparral. Entonces, el aviso que nosotros pusimos con todo lo que estoy contando todavía, bueno, repito, exhorto a la Fiscalía que me pida toda esa documentación y obviamente nosotros la vamos a entregar, porque aquí es ridículo que tenían los hospitales totalmente abandonados. No, bueno, lo vemos que en el trabajo que está haciendo el ministro de Obras Públicas, el trabajo que está haciendo el ministro de Salud, en donde veíamos hospitales abandonados y se estaban robando y se estaban dando el gusto de andar en limusina mientras la gente se estaba muriendo en los hospitales. Todavía pongamos lo peor, o sea, uno es responsable de la institución en la que está. Teníamos, o sea, ni siquiera tenían las condiciones adecuadas los trabajadores de la CEL que estaban en las centrales por 15 años, ni siquiera ellos por el tiempo y por los turnos, prácticamente viven en las centrales, ni siquiera se había tomado la molestia de darles los recursos mínimos para que los trabajadores de la CEL pudieran generar energía, que es el objetivo. Entonces, por estar preocupados, por ver cómo le sacaban al Chaparral, por ver cómo salían de viaje con una tarjeta de crédito que todos nosotros pagábamos, por ver cómo robaban por medio de un pozo, por ver cómo daban a sus allegados beneficios
sumamente altos. Encontré contratos en una de las empresas relacionadas, que adicionalmente decía que por cualquier motivo, ya sea renuncia, ya sea despido, ya sea lo que sea, por ser, no recuerdo muy bien la palabra, pero hasta risa daba, o sea, por ser altos funcionarios o ejecutivos de la institución y por su gran labor de que no produjeron un solo mega en los últimos 15 años, mejor dicho, adicionalmente a darles el 100% de su indemnización, iban a premiarlos con 13 salarios. O sea, este tipo de cosas son las que hemos encontrado. Sin ninguna justificación. Sin ninguna justificación. O sea, alguien podía robar y automáticamente se podía quitar de su cargo, pero por ser un allegado y un cercano a la administración del frente en ese momento, habían que darle 13 salarios adicionales, les teníamos que regalar todavía por su buen trabajo que habían hecho, ¿no? Dios mío. Una presa que al final fue inconclusa. ¿Y cuánto le costará a los salvadoreños? 756 millones de dólares. De hecho, repito, duele en qué hubiésemos podido ocupar esa cantidad de recursos. Y ahorita se dan golpes de pecho, porque eso fue en los dos gobiernos anteriores, en los últimos 15 años. Y cortan el presupuesto en donde teníamos, lo que más se tiene es inversión pública. ¿Cuánto hubiésemos podido hacer con 756 millones de dólares? Y yo nunca vi ni a un solo, o sea, pasaron muchos presidentes de CEL, yo nunca vi que a un presidente de CEL le pidieran explicaciones de por qué llegó a costar 756 millones de dólares, una presa que debió haber costado 213. Es ridículo, pues. ¿Tienen confianza en que el sistema funcionará y al final se logrará deducir responsabilidades? Pues nosotros tenemos pruebas suficientes, nosotros tenemos documentado todo lo que estoy contando. Ahí yo quisiera pensar de que se va a hacer justicia por todo lo que han robado y que el sistema ojalá funcione porque hay pruebas contundentes de todo lo que estamos diciendo. O sea, no es un invento, no es un chambre, todo está sobre papel. En donde, bueno, vuelvo a repetir, o sea, he encontrado hasta facturas por $400,000 que no tienen un solo soporte. O sea, $400,000, sí, 700. ¿Factura de qué, por ejemplo? ¿$400,000 que se gastaron en qué? En una consultoría para ver si se podría desarrollar energía que no necesitara cables. Ya. O sea, eso... ¿Y dónde está el estudio? O sea, qué bueno hubiera sido que ahí estuviera el estudio, pero no recuerdo exactamente lo que le habían puesto a la factura, pero realmente no existe ese estudio, no apareció en ningún lado. Entonces, no solo son los 756 millones del Chaparral, es proyectos inconclusos en todas las instituciones relacionadas con la CEL. Lo que tuvieron que haber hecho en un quinquenio en Etesal, solo hicieron el 16%, habiéndose aprobado los fondos para haberlo terminado. En teoría, en 2018 ya podrá poder avanzar en las siguientes fases, pero se quedaron en la fase 0, que era la primera, un avance del 16%. Es ridículo o sea, es complicado. Bueno, básicamente lo que usted está diciéndonos acá es que durante esos dos últimos gobiernos que involucran al FMLN y uno más de Arena, pues hubo una fiesta ahí en CEL, ¿no? Y hablamos de despilfarro, de desvíos y de cosas que realmente asustan. Claro, sí. De hecho vi, no sé, no tengo en la memoria qué diputado fue o qué partido, creería yo que fue Arena, en donde llegaron a presentar, el León juzga por su condición, llegaron a presentar en donde querían venir y querían ir a esculcar hasta el último centavo gastado dentro de las subsidiarias de la CEL. Bueno, yo no tengo conveniente de que vengan a esculcar este periodo del presidente Bukele, si en realidad no hay absolutamente nada que ocultar, pero por favor llámenme, yo con todo el gusto voy y les cuento todo lo que les estoy contando aquí de lo que robaron en sus gobiernos, en donde estaba, como repito, desde el último gobierno de
de Arena hasta el último de Sánchez Serén, y con documentos y con pruebas y con todo. Yo con todo el gusto del mundo se los cuento. Usted ha dicho que continúan encontrando más pruebas. Sí, continuamos encontrando más de este tipo de hallazgos. Asusta realmente porque cada vez que vemos un tema distinto dentro de los proyectos que tendrían que haber terminado desde hace muchísimo tiempo, hay hallazgos muy graves, en donde solo con el hecho de no haber terminado proyectos que duran por ejemplo, el tema de las subestaciones usualmente son proyectos de máximo, por muy grande que sea, son 18 meses. Y ya llevamos 5 años y llevan un avance paupérrimo, sumamente paupérrimo. Es por eso que le hacía la pregunta, ¿qué tanta confianza existe en el sistema para que pueda sustentar este caso debidamente? Porque estamos hablando de muchos años y de 3 gobiernos. Ahí están los papeles, en donde probamos todo lo que estamos diciendo. Ahí están todos los documentos en donde probamos todo lo que estamos diciendo. Entonces, repito, exhorto a que todo ese dinero que ha sido mal habido, hay que recuperarlo. Hay que deducir las responsabilidades de todo lo que se han robado por muchísimo tiempo. A ver, ¿cómo continúa el tema del funcionamiento de la CEL? Estamos en una nueva era, con un nuevo gobierno, nueva administración, vamos a decir. ¿Cómo ha ido caminando la CEL en estos meses, en este año? Bueno, de hecho, el año pasado, el 2020, a pesar de la pandemia, a pesar de todo lo complicado que fue el 2020, tuvimos una cifra récord en producción. Nosotros invertimos en levantar las presas. Eso es un legado y es un patrimonio del Estado en el cual tenemos que, ya tienen más de alguna tiene más de 50 años, entonces tiene que durar otros 50 años más. Es energía limpia. Nosotros apostamos a esto, a darles mantenimiento, a renovarlas, a que tengan otros 50 años más y que nos sigan proporcionando energía limpia. No estamos pensando en sacarle dinero a un proyecto fallido, estamos pensando en cómo levantar y cómo terminar en tiempo ese proyecto, adicionalmente a que las plantas que ya existen, mantenerlas y hacerlas lo que son, o sea, productoras de energía. Nosotros en los últimos 10 años tendía a la baja la producción, adicionalmente que el año pasado tuvimos una muy buena lluvia, gracias a Dios, pero aprovechamos hasta la última gota de esa lluvia. Tuvimos un 1985 gigawatts de producción, cuando la más alta en los últimos 10 años, que no era de 2019 para atrás, la más alta había sido de 1800. Bueno, de hecho ahí tenemos las estadísticas. Daniel, a ver si nos ayuda a explicarnos un poco de qué se trata. Bueno, esto es lo que produce la CEL anualmente. Ahí vemos cómo tendía a la baja, y nosotros en 2020, no solo por, una prueba de que ocupamos muy bien el recurso, es que ya no vertíamos el recurso. El agua es muy valiosa y no podemos desperdiciarla. Ya a pesar de 3 tormentas en el 2020, no se nos inundó el Bajo Lempa, llevábamos muy controlado y la gente de producción se tomaron las decisiones correctas para que no inundara el Bajo Lempa y de verdad se produjera con el agua que teníamos. Y eso, por esa razón, tuvimos una cifra récord en 2020 que fue de estos 1985 gigawatts. De hecho, la exportación de energía, entiendo, ha crecido, ¿no? Sí, de hecho, el año pasado no solo soportamos la demanda por la pandemia, obviamente la demanda era menor, pero ni siquiera necesitábamos de la importación en ese momento, porque nosotros teníamos la capacidad suficiente para soportar la demanda en ese momento, y para no desperdiciar el recurso, venimos nosotros y todavía colocamos en Honduras, en Guatemala y en Nicaragua la energía para no desperdiciar este valioso recurso, como repito, es el agua. Tuvimos, ahí lo pueden ver, el quinquenio completo. Nosotros exportamos 52.342.24 megawatts hora. Esto no se, versus el 2019 y una diferencia sustancial. Exactamente, porque nos favoreció, repito, Diosito nos mandó lluvia y eso la ocupamos bien.
evitamos más desgracia, ocupamos las presas para lo que son, para generar energía y también contener agua para que no dañe a las comunidades abajo de estas presas. Bueno, de hecho tuvimos temporadas de lluvia muy fuerte, pero también las acciones oportunas permitieron que las personas que viven en las riberas de estos lugares pues estuvieran seguras siempre, ¿no? Sí, gracias a la pronta intervención del presidente Bukele, que nos dio la orden. Nosotros no tenemos que esperar a que pase la desgracia, nosotros tenemos que anticiparnos a la desgracia. Entonces yo no quiero ver a gente que estemos sacando del Bajo Lempa en helicóptero, sáquenla ya para que no haya necesidad, porque no tenemos suficientes helicópteros para sacar a la gente que está toda en el Bajo Lempa. Yo no quiero ni una sola desgracia por negligencia nuestra. Esta fue una instrucción directa del presidente y obviamente nosotros así trabajamos en coordinación con con todas las carteras de Estado, tanto con Protección Civil como con el MOP, como con Salud, porque también teníamos que ver la pandemia, obviamente, teníamos que cuidar que la gente tuviera todos los insumos para que no hubiera un contagio masivo por sacarlas de su hogar y llevarlas a un albergue. Bueno, y adicionalmente, varios lugares del Bajo Lempa los transformamos, o sea, daba tristeza, que vuelvo a repetir, pero en realidad da cólera. Se robaban 750 millones de dólares y andaban en limusina, y la gente que se tenía que resguardar en el Bajo Lempa por una lluvia, los lugares a donde se resguardaban ni siquiera tenían ventanas. O sea, nosotros le llegamos a poner las ventanas para que pudieran tener un lugar digno donde resguardarse. Habían niños. Y, o sea, imagínense, o sea, lo estábamos resguardando desde la lluvia y ni siquiera tenían ventanas en el lugar a donde se iban a resguardar. Esto también lo hicimos en coordinación con todas las instituciones del Estado, precisamente para que no tuviera desgracias. Bueno, se nos ha terminado el tiempo, sin duda alguna que nos quedaron temas pendientes, sobre todo, bueno, acuerdos, por ejemplo, hay uno muy interesante, tal vez más adelante podamos conversar sobre esto. Hay un acuerdo con ANDA para una planta de biogás que está bastante interesante, sí, y tendrá muchos beneficios para los salvadoreños también, pero será en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes y muchas gracias a todos los que nos vieron.